Esta noche en Pros y Contras platicaremos desde la Ciudad de México, enlazados vía Zoom, con José Manuel Urquijo. Escuchemos su semblanza. José Manuel Urquijo es consultor y estratega en comunicación política e imagen pública, maestrante en comunicación política y gobernanza estratégica en la George Washington University. Urquijo tiene estudios de ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó un diplomado en marketing gubernamental y donde fue profesor adjunto por 2 años. José Manuel tiene estudios en análisis político por la Universidad Iberoamericana y en comunicación política con perspectiva de género por la Asociación Latinoamericana de Comunicación Política. Además, está certificado como consultor en imagen política por el Colegio de Imagen Pública. Durante su experiencia profesional, ha trabajado como asesor y estratega de diputados, senadores, alcaldes y gobernadores y ha participado como consultor en campañas distritales, municipales y gubernaturas en México y presidenciales en Centroamérica, así como en estrategias de comunicación y asuntos públicos para empresas y organismos gremiales. También se desempeñó como reportero de televisión en Sonora y como redactor en Grupo Expansión. Urquijo ha impartido conferencias, cursos y talleres en el TEC de Monterrey Campus Sonora Norte, la Universidad Durango Santander, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Colegio de Imagen Pública. Actualmente es invitado como analista político en medios de comunicación como el financiero Bloomberg, El Heraldo TV, Reporte Índigo, La Silla Rota y Televisa Sonora, entre otros. Pues estará muy interesante esta noche poner sobre la mesa todos los escenarios que podamos poner sobre la mesa, mi estimado Edgar, porque igual y no nos alcanza el tiempo. Yo creo que no nos va a alcanzar, pero vamos a hacer lo posible. Lo vamos a intentar, ¿no? Y además tenemos un invitadazo esta noche, este colega y paisano además. Exactamente, sí. Conocido aquí en los medios de comunicación, nos tocó reportear juntos en muchas ocasiones. Mi estimado José Manuel, qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México. Ya con el cambio de horario, mira, alivianamos un poquito el asunto, ya son las 10 de la noche en la capital del país. Gusto saludarte, mi estimado. ¿Qué tal? Buenas noches, Edgar. Buenas noches también, Sergio. Qué gusto saludarlos, qué gusto compartir espacio esta noche con ustedes y qué gusto sobre todo llegar a mi tierra, a Sonora, a través de la señal de Televisa Sonora. Es bien, muchas gracias. Qué bueno que te diste el tiempo para que podamos platicar y poder platicar con el público de Televisa Sonora, porque, bueno, nos estamos enfrentando a un tiempo que parece que viene complejo, ¿no? Con algunos elementos distintos a los que hemos visto en campañas anteriores, ¿no? Estamos en medio de una, o sea, vamos a tener campañas en medio de la pandemia, estamos en medio de los rebrotes en algunos estados, en algunos países, mejor dicho, y entonces eso ha llevado a modificar ciertos usos y costumbres, por decirlo de algún modo, de cómo se diseñan las campañas, ¿no? Y esto también, la presencia de un partido como Morena, por ejemplo, ha obligado a los otros partidos a cambiar de opinión o a modificar sus ideologías muy rígidas que tenían y hablar de alianzas ahora, ¿no? Por ejemplo, es decir, hay muchos elementos que están poniéndose sobre la mesa, la digitalización de las campañas, con el tema de que pues no se van a poder hacer muchos eventos masivos como eran antes, por ejemplo. Sí, y esa digitalización lleva a otro tema riesgoso, el tema de las fake news, por ejemplo. Nada más por poner algunos, ¿no? Es que hay muchísimos, José Manuel, ¿por dónde empezar? Yo te diría, y ahorita tocando el tema que señala Sergio, el asunto de esta situación sui generis, el asunto de estar en una campaña electoral o en vísperas de una campaña electoral en medio de una pandemia. ¿Cuál podría ser o cuál debería ser el mensaje que tenga que dar los políticos, los candidatos a los ciudadanos en medio de esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que antes del mensaje como tal, creo que lo primero que tendrían que hacer todos los candidatos del partido que sea es hacer un proceso de análisis riguroso para poder entender cuál es la situación que hoy tiene el Estado
y sobre todo particularmente que hoy tienen los electores, ¿no? Entonces, en ese sentido será fundamental que todas las campañas políticas, o sería el ideal que las campañas políticas iniciaran con este proceso de investigación, ya sea cuantitativa y además cualitativa. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaban, estamos ante una coyuntura histórica única, una coyuntura en la que nunca habíamos tenido elecciones en medio de la pandemia en Sonora y bueno, en México, que acabamos de ver apenas hace unos días, también en Coahuila y en Hidalgo. Pero bueno, en ese sentido creo que lo más importante es que los candidatos tengan claro cuál es el estado emocional de las personas y que tengan claro además que tienen que establecer un contacto mucho más directo a través, como bien mencionaba, mucho más de las plataformas digitales, de la comunicación que ya va a ser a través de las pantallas y sobre todo también ante un contexto en el que hay que decirlo, la ciudadanía está inconforme con la política. Tú le pones un mensaje político a las personas y automáticamente le dan scroll a la pantalla de su celular, le cambian de canal. Entonces tenemos que encontrar la forma de llegar a las personas con un mensaje político, pero a través no necesariamente de la política como tal. Tenemos que encontrar los canales, tenemos que encontrar los emisores adecuados y sobre todo para poder lograr pues capturar la atención de los electores, sobre todo en una coyuntura y en un contexto en el que lo que estamos viendo es que la gente está preocupada mucho más por mantenerse viva, mucho más por llevar el pan de cada día a su casa. Hoy tenemos una coyuntura en la que lo que tenemos o lo que estamos viviendo es una sensación de pérdida, porque perdimos libertad, perdimos en algunos casos familiares, amigos, perdimos trabajo, perdimos la posibilidad de ver a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Entonces, en ese sentido, hay que entender primero los procesos emocionales de las personas, particularmente en esta coyuntura, pero además en el contexto político, social que hoy tiene Sonora. Pues fíjate que yo estoy muy de acuerdo, José Manuel, con esto que tú estás planteando, porque es como la base, ¿no? Es como que el punto de partida. Entender la realidad que se está viviendo en México. Vamos a hablar de México, pues, y de Sonora, aunque esta realidad se vive en buena parte del mundo. Entender cuál es la sensación que está invadiendo a las personas, en donde no se sabe qué da más miedo, si el coronavirus o perder el trabajo o perder el negocio que tanto trabajo ha costado construir con esfuerzos, con créditos, con esfuerzos familiares, en fin. Entonces, ese debate interno que tienen en muchas personas en eso, ¿no? Que no sabe a qué temerle más, si a la enfermedad o a la posibilidad de perder el patrimonio que se ha podido construir o el empleo. Entonces, a partir de entender efectivamente como tú lo estás planteando, pero además lo has ejemplificado muy padre con todos estos detalles, entender cuál es la situación de la familia mexicana, del hombre, de la mujer, del estudiante, del ama de casa, del obrero, del profesionista, del académico. ¿Cuál es la sensación que está invadiendo a todas estas personas y qué es lo que ellos esperan finalmente de sus candidatos y de los gobiernos en turno? Yo agregaría algo que yo he pensado, lo he escrito incluso algunas veces, no sé si se vaya a modificar lo que yo llamaría el modelo de negocio. Yo sé que no es un término para esto, pero el modelo de negocio de la política mexicana. El modelo de negocio de la política mexicana es que a la gente no le interesa la política, porque de esa manera, pues se quedan entre ellos poniéndose de acuerdo o disputándose el poder, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto ese modelo de negocio se va a modificar o simplemente se va a adaptar a las plataformas digitales, ¿no? ¿Qué? Claro. Sí.
o realmente se va a provocar a la gente de que realmente se interese, porque es importante que la gente se interese en política, pues, porque ellos son los que nos gobiernan. Sí, completamente. O aspiran. Y estoy de acuerdo contigo, Sergio, y ahorita nos comentas, José Manuel, en el sentido de que hay muchos de los grupos de poder, las personas que están involucradas en la política, a ellos les interesa obviamente tener un buen control, vaya, de la propia toma de decisiones, y qué mejor que la propia sociedad no participe, y que en este sentido, con una pandemia en medio de teniendo la cuestión del miedo, vaya, pues menos gente va a querer participar, menos gente a lo mejor incluso vamos a estar viendo en lo que es ya la jornada electoral el próximo junio. Vamos a ver cómo nos depara, qué tantos votos caen. ¿No? Se circunscribe a movilizar las estructuras, ¿no? En vez de movilizar ciudadanos, sino las estructuras de cada partido. Y gana el que pueda movilizar más gente, ¿no? Bueno, yo coincido con ustedes, Sergio, y te voy a decir una cosa. Me voy a apropiar de este concepto que nos acabas de compartir, del modelo de negocio de la política, porque me encantó la forma en la que lo definiste, ¿no? Es decir, claro, a los políticos no les interesa que haya interés de los ciudadanos sobre la política, sobre los procesos electorales. Cuando no hay interés ciudadano, cuando la gente se desentiende del deber cívico que tiene, allí ganan los políticos. Allí ellos mismos, como bien menciona Sergio, se ponen de acuerdo entre unos y otros y se pasan el poder de uno a otro. Ahora, el tema de la pandemia, y hay que retomarlo porque al final de cuentas este contexto, esta coyuntura va a definir también los procesos electorales del próximo año, va a definir al candidato o los candidatos o la persona que llegue a ser el gobernador o gobernadora de Sonora, a los alcaldes. Los candidatos van a tener que, sobre todo los que van por la reelección, que entiendo que Célida López en Hermosillo, pues es una de las que ya está prácticamente segura que va por la reelección. A todos estos alcaldes que van por la reelección o que les gustaría, le van a tener que dar cuentas al ciudadano de qué es lo que hicieron anteriormente o qué es lo que hicieron para guiarlos, qué es lo que hicieron para dar certidumbre, que eso es lo que todos estábamos buscando en medio de tanta oscuridad, en medio de tantos mensajes, en medio de tantas fake news, en medio de tanta incertidumbre que teníamos, ¿no? Entonces, creo que los ciudadanos van a castigar o van a premiar a los gobernantes que busquen la reelección, pero también esto va a ser un premio o un castigo para los partidos políticos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la gubernatura. No podemos entender que se hable en las campañas políticas del próximo año únicamente de los problemas que tiene el Estado, que ahorita seguramente los enumeraremos en algún otro bloque, sino además se va a hablar de la forma en la que la gobernadora enfrentó la crisis, de la forma en la que la gobernadora comunicó, la forma en la que Claudia Pavlovich nos informó sobre lo que estaba sucediendo en el Estado, ¿no? O sea, sobre qué medidas teníamos que tomar, la orientación que nos debía dar, los programas de reactivación económica, si existieron o no, o estuvieron ausentes, o qué es lo que pasó en ese sentido, ¿no? Entonces, va a ser fundamental entender en este proceso electoral y particularmente, pues que la pandemia va a ser un factor de influencia. La pandemia, la forma en la que los gobiernos atendieron y dieron frente a esta crisis va a ser también fundamental para que el ciudadano tome decisiones en función justamente de la atención que le dieron los gobernantes. José Manuel, fíjate que tengo aquí una pregunta del público. En este formato que estamos explorando ahora aquí en Pros y Contras en esta temporada hay preguntas del público. Y hay una para ti. Felipe Mondragón dice, por favor pregúntele al licenciado Urquijo, ¿qué piensa de que en el PAN aún no tengamos candidato fuerte? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo creo que estamos todavía en tiempos, ¿no? Los partidos políticos, cada uno tiene sus propios procesos internos y creo que en ese sentido se encuentra el Partido Acción Nacional. Entiendo que hace unas 2 o 3 semanas abrieron la puerta para hacer alianzas y entiendo que eso generó fisuras internas entre los miembros del Partido Acción Nacional. Hay una ala que entiendo del PAN de Sonora que sí estaría dispuesta a hacer una alianza, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Institucional, pero hay otra ala también, sobre todo más jóvenes, que dicen no queremos alianza con el PAN, nosotros nos vamos a
ir solos, etcétera. También importante, y hay que decirlo, el virtual o aspirante o virtual candidato, que es Antonio Estías Arán, pues también el Toño ya dijo que alianza sí, pero con el PRI no. Entonces, en ese sentido, creo que se van a ir moviendo todavía en las próximas semanas, y yo estoy seguro que ya en noviembre tendremos mucho más definido el escenario electoral, el mapa político electoral rumbo al 2021. Ahorita me parece que todavía en todos los partidos políticos prácticamente, a excepción nada más de Movimiento Ciudadano y de Morena, pareciera que todos los partidos políticos, el PRI aún no tiene definido qué va a hacer, el Partido Acción Nacional está todavía en veremos, en si hace alianzas o no hace alianzas, pero particularmente Morena, pues ya dijo en su Consejo Político Estatal, me parece que es la figura que tienen ellos, ya dijo que van a apoyar y que van con todo con Alfonso Durazo, y lo mismo pasó en Movimiento Ciudadano con Ricardo Burs, ¿no? Que hicieron un gran evento en el que se anunció, cuidando evidentemente todas las situaciones legales que pudieran definir algún tipo de problemática, pues ya nombraron coordinador estatal a Rodrigo Burs, y en ese sentido pues eso va dándole más definiciones al mapa y al escenario político electoral para el próximo año. Evidentemente todavía hay que ver qué va a pasar con Ana Gabriela Guevara, hay que ver qué va a pasar con Alfonso Durazo, si van a hacer una coalición, van a negociar, si se baja Ana Gabriela, etcétera, ¿no? Hay que ver todavía qué es lo que va a suceder. Y hay que ver también en la parte del PRI, que no era la pregunta que hizo el amigo del auditorio, pero hay que ver también si el Borrego se queda en el Partido Revolucionario Institucional, si se va de independiente. Creo que también pues la virtual renuncia de Pedro Ángel Contreras viene a mover un poco el escenario del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues ahí se decía que él era como el delfín de la gobernadora, pero pues ahora que ya no va a estar por el tema del accidente que tuvo, pues evidentemente eso también viene a cambiar un poco el mapa electoral, específicamente en el PRI. Perfecto, José Manuel. Yo quisiera preguntarte rapidísimo, y ahorita que tocas el tema de dos que ya están pero perfiladísimos, hablando de su partido político, el caso de Morena con Alfonso Durazo, y hablando de Movimiento Ciudadano con Ricardo Burs, ¿cómo observas esos dos perfiles? Y sobre todo hablando en el caso específico de Alfonso Durazo, que es en este momento lo que dicen las preferencias electorales según las encuestas, es el que va arriba en las preferencias, y sobre todo que ya hemos observado también desde campañas negras, hemos observado ya algunas situaciones que están buscando, obviamente, denostar la labor que ha realizado en la Secretaría de Seguridad, buena o mala, ya será cuestión de decisión del ciudadano definir eso. ¿Qué opinión te merece de ambos, José Manuel? Bueno, en el caso del Movimiento Ciudadano, que me parece que es en este momento, independientemente de lo que dicen las encuestas que traen a Movimiento Ciudadano entre un 5 y 7%, de acuerdo a varias lecturas que estuve haciendo, yo creo que el que está ahorita más coordinado, al menos es la imagen al exterior que están generando, la percepción que están generando, me parece que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Al ya perfilar específicamente a Rodrigo Burs como candidato en un tema que ni siquiera hubo, pareciera que no hubo una fisura con María Dolores del Río, porque incluso ella apareció en el evento allí donde estuvieron Dante Delgado, el presidente del partido Clemente Castañeda, el secretario general, el propio presidente del partido estatal Charlie León. Entonces creo que ni siquiera hubo una necesidad de una operación cicatriz en Movimiento Ciudadano, y en ese sentido creo que ya están muy perfilados. Me parece que ahora lo que deberían estar preocupados es por el tema de las candidaturas en lo local, para que fortalezcan, dado el caso que así lo requieran, y sobre todo las alianzas en lo local, en los municipios, de los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales. Evidentemente lo que va a buscar Rodrigo Burs es que todos los perfiles le sumen, y en ese sentido pues me parece que es el partido específicamente hoy en Sonora que va pues tomando la delantera en el sentido específico de organización. Ahora, con Morena, el tema de Alfonso Durazo, que hoy todavía es secretario de Seguridad Ciudadana del país, yo ahí quisiera ser muy, muy concreto, ¿no? Y poner las cosas en su justa dimensión. Trataré de ser objetivo, porque luego, ahora que estamos en esta época de polarización, pues nos quieren llevar a un lado o al otro, ¿no? Como si no existieran puntos medios. En ese sentido, creo que Alfonso Durazo,
le dieron ahora sí que la rifa del tigre. O sea, nadie quiere la cartera de seguridad en un país como el nuestro, en un país donde la violencia, el narcotráfico, los delitos del fuero común y del fuero federal son parte del panorama, son parte del ecosistema del que nos hemos acostumbrado. Y decir también que Alfonso Durazo iba a resolver el problema en 22 meses pues, que son los meses que va a durar prácticamente en el cargo, pues es una tontería. Yo creo que cualquier ciudadano pensante está de acuerdo en que creer que Alfonso Durazo va a resolver la seguridad que se descompuso hace 12 años, pues es una tontería, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que Alfonso ha trabajado de manera fuerte, dura, para tratar de, digamos, estabilizar o evitar que siga creciendo el tema de la seguridad. Cuando fue senador de la República y antes con los foros de pacificación, ya como senador lanzó la iniciativa para la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya vemos que está operando con algunas fallas, hay que decirlo también, pero ahí va. Y también en ese sentido creo que los resultados, pues no se le puede exigir, oye, pues pacifícame el país y déjamelo como si fuera Noruega o como si fuera Suecia, no se puede. Pero sí hay que decirlo también, Alfonso Durazo y bueno, toda la estrategia general de la coordinación seguridad, pues se han logrado estabilizar algunos delitos. Lo único que me preocupa es que, por ejemplo, a pesar de que en el resto del país muchos de los delitos se redujeron o dejaron de aumentar, pues en Sonora aumentaron, ¿no? Y eso creo que eso sí es muy, muy preocupante, ¿no? De enero de 2019, entre enero de 2019 y julio de 2019, en comparación con enero y julio de 2020, prácticamente todos los estados del país redujeron la tasa por 100,000 habitantes en robo, por ejemplo, ¿no? Mientras que en Sonora aumentó 56%. Esa es otra rifa del tigre para quien quede de gobernador de Sonora. El tema de la seguridad es uno de los principales problemáticas en el estado. También en cuanto a la incidencia delictiva, esto es la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes de población de mayor de 18 años, la cifra registrada es de 50,861 y esto es superior al promedio nacional también. Esto estoy hablando de Sonora, ¿no? En 35.6%. Entonces somos el primer lugar entre los estados fronterizos con mayor incidencia delictiva y eso es preocupante porque ya estamos hablando de que nos tenemos que comparar incluso con Tamaulipas, ¿no? Cuando hablamos de Tamaulipas y pues, o sea, nos da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, creo que Alfonso Durazo es un perfil que ha sido congruente a lo largo de la historia. Me parece que ha sido un político que en su momento estaba con Fox, le renunció a Fox porque tuvo diferencias, porque Fox quería imponer a Marta Sagún como su sucesora y él le dijo que México no es que no estuviera preparado para ser gobernado por una mujer, pero no estaba preparado para ser gobernado por la esposa del presidente, ¿no? En ese sentido, eso fue en el 2004. Ahora, para 2006 ya lo vimos apoyando a López Obrador y a partir de ahí ha tenido una trayectoria, me parece bastante congruente en términos políticos, ¿no? Creo que es un político mesurado, me parece que es un político institucional también y lo que yo creo nada más que a Alfonso particularmente le hace falta es contar un poco más de su historia, ¿no? Alfonso viene, al igual que yo, de la Sierra de Sonora, de Bavispe, y creo que pocos todavía saben la historia de Alfonso, cómo llegó a convertirse en el secretario particular de Luis Donaldo Colosio, una figura emblemática de Sonora, un símbolo de responsabilidad, un héroe que tenemos los sonorenses, y bueno, también poco se sabe de esta parte de la historia de Alfonso Durazo. Pero bueno, creo que todavía estamos en los tiempos y creo que los equipos estarán definiendo también sus estrategias de posicionamiento y demás. El riesgo de Alfonso que yo veo es, como bien lo mencionaba Sergio Valle al inicio de este bloque, el riesgo son los alcaldes que, pues si bien es cierto, hay que decirlo, no cumplieron con las expectativas, y no lo dice un servidor, lo dicen las encuestas. Las encuestas dicen que la aprobación de los alcaldes de Nogales, de Guaymas,
Ciudad Obregón y Navojoa, pues son bastante cuestionables. En ese sentido, podría haber un problema para Alfonso, para Morena, si no se eligen perfiles idóneos, si no se eligen perfiles con amplia o alta calidad moral, política, de resultados, y sobre todo porque va a depender mucho de las coyunturas locales, de las coyunturas específicas. Sí. Y esto es para Morena y es también para Movimiento Ciudadano y para todos los partidos políticos. Pues muchísimas gracias, José Manuel. La verdad, muchas gracias por tu comentario, tu aceptar la invitación para estar con nosotros esta noche. Creo que planteaste el panorama sobre el que nos vamos a ir, de hecho, porque este asunto que vamos a ir analizando pues más adelante, próximos programas, es exactamente así. Es decir, los candidatos a gobernador pues tienen que tener candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales que les acarreen votos, no que les quiten. Ya lo iremos viendo, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que se repita. Yo encantado de compartir, encantado de platicar, sobre todo allá en mi tierra, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Un fuerte abrazo para ti. Saludos hasta la Ciudad de México. Y Sergio... Y se repetirá. Y se repetirá, créeme que te vamos a dar lata de nueva cuenta. Abrazo, José Manuel. Y es abrazo, importante... Buenas noches. Gracias, buenas noches.